producción satisfactorias, incluyendo cambios estructurales continuos en el tejido productivo. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? A través de la tasa media anual del Producto Interno Bruto, de la tasa de crecimiento del PIB per cápita. ¿Cómo se mide el pleno empleo? Garantiza la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar a un nivel de vida razonable para todos los miembros capacitados de la fuerza laboral disponible. Indicadores: tasa de desempleo, distribución de empleo, desempleo por edades, por sexo, por regiones. Estabilidad de precios. Mantenimiento del nivel general de precios o una tasa de inflación reducida. Indicadores: índice de precios al consumidor, índice de precio al por mayor y otros, índice de precios. Distribución del ingreso y la riqueza. Reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos personales, la concentración de la riqueza y la provisión de bienes públicos. ¿Cómo se mide? La distribución del total de la renta disponible acumulando los percentiles de familias de acuerdo con la renta familiar total, coeficiente de Gini, etc. Entonces aquí tenemos el crecimiento económico, el pleno empleo, estabilidad de precios, etcétera, etcétera. Otro cuadro sinóptico de cómo caracterizar las políticas. Y hay conflictos entre las políticas, colegas. También hay que tener cuidado en la formulación porque podemos apuntar a dos políticas que no se llevan y que sean contraproducentes una con respecto a la otra. Dado que habitualmente existen conflictos entre objetivos, el logro de determinados objetivos no puede plantearse de forma aislada. La existencia de estos conflictos es una de las razones de que exista política económica, puesto que da lugar a distintas alternativas de políticas dependiendo de las prioridades que reciba cada uno de los objetivos. Por ejemplo, supongamos que la autoridad se enfrenta a la consecución de dos objetivos: estabilidad de precios y crecimiento económico. Al menos a corto plazo puede existir conflicto entre ambos objetivos, trade-off. Por tanto, se debe decidir entre las diferentes alternativas. Colegas, ¿por cuál se inclinarían ustedes? Un valiente ahí que me diga si escogería estabilidad de precios o crecimiento económico. ¿Estabilidad de precios? Ajá. Estabilidad de precios, colega. Bien, otro que piense lo contrario de la colega. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlo. Fíjese que aquí creo que es un tema de análisis, ¿verdad? Porque realmente vemos que eso en la práctica es bastante subjetivo. Si no, veamos el caso de Estados Unidos, como ellos ahorita pues están tratando de frenar la inflación y están ya previendo que eso pues les va a traer un problema en cuanto al crecimiento. Entonces creo que eso va a depender mucho de la situación en la que se encuentra la economía, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, hay una situación muy galopante de inflación, creo que ahí se le da prioridad a ese tema, pero siempre hay repercusiones en uno u otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, a mi parecer, vale, que es bastante de análisis. Y tomar una opción en detrimento de la otra, siempre hay que sopesar esos pros y contras de cada una de las dos políticas. Es correcto. Estados Unidos se preocupó mucho por la cantidad de inflación que tienen en su país. Entonces decidió frenar un poco el crecimiento económico a través de la aplicación de tasas de interés relativamente altas que le pegan a la inversión y en consecuencia de ello la frena. Esto trae también como consecuencia un poco de desempleo y mientras se estabiliza la inflación, sigue el desempleo creciendo.
para seguir reduciendo la masa monetaria y ir reduciendo el proceso productivo para controlar la inflación. Esa es la vía que agarró Estados Unidos. O pudo haber agarrado otra y simplemente no hacer nada y dejar que los precios se fueran para arriba, pero que hubiera crecimiento. Y entonces los precios llega a un momento que la masa monetaria es tal en la economía que se llega a topar el PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial? Es el PIB que usa todos los factores de producción teóricamente de la economía y en consecuencia, al usarlos todos y exceder la demanda, solo puede haber ajuste por la vía del precio. No puede haber producción incremental porque ya se usaron todos los factores de producción. Entonces, es correcto lo que dice el colega. Algunos se inclinarían por estabilidad de precios, otros por continuar con el crecimiento económico hasta que llegue el momento que tope el PIB potencial. Además, pueden surgir conflictos entre objetivos a corto y largo plazo. Los gobiernos deben buscar un equilibrio entre estos objetivos porque muchas veces se enfrentan entre sí. Por ejemplo, políticas en favor del empleo, sostener la actividad y el empleo en determinado momento del tiempo de corto plazo puede poner un freno a la reestructuración de la actividad productiva que suele implicar un aumento del empleo a largo plazo. ¿Cierto, colegas? Con tal de no reducir la actividad productiva, mejor postergamos los cambios que tenemos que hacer, aunque sepamos que en el largo plazo van a haber mejoras en ¿cómo se llama? En dar más oportunidades de negocio. También suele haber conflictos entre objetivos económicos, entre objetivos sociales, educación, vivienda y salud. Al menos a corto plazo, aumentar los recursos de unos implica disminuir el de los otros. ¿Por qué? Porque los presupuestos son limitados. Ejemplo, si se destina más recursos a incentivar la inversión, disminución de imposición a las empresas, etcétera, existirán menos recursos para gastos sociales como sanidad y viceversa. Sin embargo, no siempre ocurre esto a largo plazo. El gasto en educación y sanidad aumenta la productividad de los trabajadores. Clasificación de los instrumentos de política monetaria, monetarios, crediticios, se orientan a regular, controlar la expansión de la cantidad de dinero y la evolución del tipo de interés. El objetivo básico que se persigue es la estabilidad de precios. El Banco Central, por ejemplo, el europeo, es el encargado de manipular estos instrumentos. Ejemplo, las operaciones de mercado abierto, compraventa de valores públicos por parte del Banco Central para aumentar, disminuir la liquidez del sistema financiero. Los de política fiscal pretenden influir en la distribución y la renta de la riqueza, mejorar la eficiencia y la estabilidad económica. Los instrumentos comerciales y de tipo de cambio, objetivo básico, persigue el equilibrio en la balanza de pagos, incorporan aquellas medidas relacionadas con el comercio y los intercambios con el exterior, aranceles, medidas de apoyo de exportación, variación del tipo de cambio. Los controles y regulaciones directas, se refiere a las diversas formas gubernamentales de regular y establecimiento de restricciones. Ejemplo, suelen aplicarse en el mercado de trabajo salarios mínimos, al precio de algunos bienes, a los servicios públicos, etc. Cambios institucionales se orientan a producir cambios cualitativos en la estructura económica que no se podrían alcanzar con otros instrumentos. Ejemplo, la reforma agraria, nacionalizaciones, reformas educativas. Política monetaria, suave o expansiva, dura o contractiva. La suave es emisión monetaria. La dura es contracción. La política fiscal también es dura y expansiva. Suave expansivo, dura extractiva o dura contractiva. Suave es incrementar los bienes y servicios y el gasto. Política dura, reduce las compras de bienes y servicios y el gasto en transferencias y aumenta la cantidad de impuestos y los tipos impositivos.
Aquí tenemos un cuadro muy interesante. Política monetaria, un componente de la política económica. Es igual la política económica a la monetaria, más fiscal, más política de eficiencia, más la política institucional. ¿Qué instrumentos usa? Oferta monetaria y tasas de interés, gastos de impuestos se influyen sobre oferta y demanda, desregulaciones y apertura fomentan eficiencia, mejora de instituciones y reglas de juego. ¿Y cuáles son los objetivos de la monetaria? Preservar la estabilidad, la fiscal, apoyar la estabilidad y la productividad, la política de eficiencia, aumentar la productividad, política institucional, hacer viable y sostenible el crecimiento y desarrollo. Aquí sigue lo de la política fiscal y luego concluye. Mi intención era acercarlos un poco al qué hacer de la política económica con esta presentación. Vamos ahora a irnos al libro de Cuadra Roura, ¿cómo se llama? A ver ciertos aspectos que nos son muy importantes para la comprensión de la política económica como ciencia. Sheila, ¿me puede ayudar a leer? Ya se me acabó la saliva. Claro, con mucho gusto, licenciado. Vamos a ver. Ok, por favor. Muy bien. Las diferencias de opinión de los economistas sobre los problemas teóricos y más todavía sobre las distintas políticas económicas a aplicar han sido y son un hecho indiscutible. Los avances en el campo de análisis económico, la disponibilidad de más y mejores estadísticas y la aplicación de nuevas técnicas en el seguimiento de las economías hicieron pensar en algún momento que las discrepancias existentes podrían llegar a eliminarse, cuando menos en el ámbito de lo estrictamente teórico, donde hoy existe sin duda un mayor consenso que en el pasado sobre muchas cuestiones de la microeconomía y en determinados temas de la macroeconomía. Sin embargo, es evidente que cuando se analizan problemas como el crecimiento económico y sus factores claves, la distribución de la renta o el comercio internacional, entre otros, la divergencia entre distintos planteamientos persisten. Y si esto es así en los modelos teóricos, las posibles discrepancias que existen entre ellos no solo se transmiten a las propuestas de política económica, sino que el hecho de que estas últimas incorporen las preferencias y juicios de valor de quienes las defienden da lugar a que puedan proponerse políticas de signo absolutamente contrario. En el ámbito teórico cabe señalar cuando menos 3 razones para que surjan discrepancias. En primer lugar, porque las premisas y supuestos de cualquier análisis condicionan el valor de sus conclusiones o resultados. En segundo lugar, porque al igual que sucede en otras ciencias sociales, en economía resulta muy difícil evitar la introducción de los juicios de valor del autor en los planteamientos de cualquier teoría o modelo. Y finalmente, porque las leyes de los economistas son capaces de deducir, tienen en general carácter estadístico probabilístico y no causal. Por otra parte, las razones para que en el campo de las políticas económicas discrepancias son todavía mucho más claras. Las valoraciones, opiniones y preferencias ideológicas acompañan siempre las propuestas de actuación que se pretenden llevar a cabo o que, según el autor, se estiman más recomendables para resolver un determinado problema o conflicto. De hecho, las medidas que finalmente se adopten para solucionar responderán prácticamente siempre a una determinada concepción teórica, a la que siempre se suman las preferencias ideológicas y o políticas de las autoridades que las proponen. Un momentito, Sheila, un momentito. Colegas, por favor, si yo les pregunto a ustedes que tenemos crecimiento económico, tenemos combate a la desnutrición, tenemos proyectos habitacionales, tenemos proyectos educativos, tenemos proyectos para agricultura, tenemos proyectos para el sector exportador. ¿Qué proyecto tomaría alguno de ustedes que me diga por dónde empezaría?
licenciado, perdón. Sí, No sé si mencionó ahí proyectos de índole social, por ejemplo, sí, educación. Sí, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. ok. Fíjese que yo recuerdo que en el anterior semestre estuvimos viendo en desarrollo económico un simulador del presupuesto y cómo cuando nosotros dábamos cierta prioridad al tema de educación, seguridad, indudablemente esto a largo plazo repercutía significativamente en la productividad a tal punto que elevaba el PIB per cápita. Más que, por ejemplo, proyectos directos de infraestructura y todo eso que sí lo elevaba, pero no como la educación. Y creo que eso tiene mucho sentido cuando usted mencionaba hace unos minutos que eso a largo plazo incrementa la productividad. Yo no recuerdo muy bien, pero fue una empresa de esas grandes, creo que fue Intel, o Microsoft, que estuvieron evaluando un país de Centroamérica para venir a instalar su casa, Ajá. y pues obviamente evaluaron a Guatemala, vieron a otros países como Costa Rica, y fue precisamente por la falta de ese capital humano que ellos no se quedaron aquí, sino que se fueron a Costa Rica. Entonces, hoy por hoy, pues Costa Rica nos supera, creo que el PIB de ellos está más o menos en $11,000 per cápita, el nuestro está cerca de los 5,000. Entonces, y yo sí veo pues una relación directa entre ese punto y cómo a largo plazo la educación, la capacitación técnica de la población va a aumentar significativamente la productividad a largo plazo. Entonces, yo daría prioridad a eso, ¿vale? No solo en los niveles básicos, Excelente, ¿verdad? excelente. Muchas gracias. Colegas, otro que piense en otro. Vamos a preguntar. A ver. Débora, ¿a qué le apostaría? A programas sociales como el compañero, es necesario mejorar la educación para tener una mejor mano de obra. Ok. Edson. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Pues, bueno, derivado también del comentario del compañero, considero que en desarrollo económico se nos fue bastante claro en esto de que el tema social es bastante importante, ¿verdad? Para buscar un desarrollo sustentable, tanto a corto plazo, pero más con mayor efecto en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, considero que es bastante importante tomar en cuenta los temas sociales para que en un largo plazo puedan tener un efecto directo en otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, si el nivel de educación incrementa, pues las oportunidades de trabajo también, y la mano de obra, pues se tecnifica. Esto hace de que también sea un poco más cara, se podría decir, ¿verdad? Y a una mano de obra tecnificada, pues es más atractiva para que otros países puedan venir a invertir y puedan dejar acá, pues, establecidas sus casas matrices, ¿verdad? Para un desarrollo bastante considerable de la nación. Y asimismo, pues, derivado de la inversión directa que se pueda dar, pues, se den otros beneficios, ¿verdad? Como por ejemplo mejorar infraestructura, porque también recordemos que hay proyectos que se pueden hacer con iniciativa privada e iniciativa pública, ¿verdad? Que son los proyectos mixtos. Entonces, contribuyendo tanto el sector privado como el público, considero que se crean mejores condiciones para las sociedades, ¿verdad? Sí, pero Edson, ¿cuál escogería usted de todos los programas sociales? No los puede llevar a cabo todos porque el presupuesto es limitado. Ok, consideraría salud, licenciado. Me enfocaría Ok, más en eso. Sí. ok. Joana, ¿qué proyecto escogería usted si le pusieran a escoger uno para ejecutarlo? Bueno, en mi opinión, creo que elegiría el proyecto de educación. Considero que es base poder invertir en educación
tanto en todos los niveles, porque creo que es lo que nos va a motivar a llevar un mayor crecimiento y un desarrollo económico, tanto a corto como mediano y largo plazo, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Kenneth, ¿cuál sería su proyecto? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Yo creo que usted mencionó el proyecto de nutrición, si no estoy mal. Ajá. Fíjese que yo me inclinaría, bueno, los demás proyectos sí son muy importantes dentro de la actividad económica y dentro del desarrollo productivo del país, pero si nosotros nos enfocamos en la calidad de la educación, yo considero que antes de tecnificar a la persona o a la sociedad, yo considero que es importante brindarle un programa de nutrición bastante sustentable. Mi premisa es que bajo una mejor nutrición, obviamente, esto puede llegar a producir lo que es un aumento de la productividad del capital humano y de la mano de obra a través de la salud y de, valga la redundancia, una educación mejor. Entonces yo, planteándolo desde ese punto de vista, desde una educación o bien desde una nutrición temprana, buena y estable, yo considero de que la sociedad también abarcaría mejor su productividad, ya que sus condiciones de salud en el largo plazo, si lo vemos así, van a ser favorables. Veámoslo en el caso de Guatemala, sin ir tan lejos. Tenemos altos niveles de nutrición, dentro de los cuales no podemos pedir Se le fue el o audio. exigirle a una persona que sea muy productivo si no tiene una buena alimentación. No podemos exigirlos si desde temprano no tiene. ¿Perdón? ¿Ahí me escucha? No, sí, ya lo ¿Ahí me escuchamos, escucha? lo escuchamos. Sí. Sí, lo Ok. escuchamos. Entonces, como seguía, o sea, no le puedo exigir. Ok. O sea, no le puedo exigir a la sociedad o bien al capital humano que sea productivo si las condiciones salubres del mismo capital humano no son buenas, porque obviamente no se cuenta con un plan de alimentación favorable. Entonces yo considero de que primero estaría bien que se agarre el proyecto de nutrición para luego poder agarrar el proyecto de tecnificación de la mano de obra para que haya un buen desarrollo sostenible dentro de la sociedad. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Kenneth. Muchísimas gracias. William Aguilar, por favor. Buenas noches, Lick. Dentro de los proyectos de desarrollo económico, Lick, yo pensaba en el incremento que se da año con año en las remesas. Pero una pregunta, ¿sí sería, Lick, el país o el Estado cobra por el ingreso de una remesa? No, el cobro lo hace el remesador, la compañía remesadora, en correcto. el exterior. Ajá. Porque imagínense, año con año el incremento de las remesas es favorable para el país, pero es desfavorable para el quien envía remesas. ¿Por qué? Porque cada vez que envía una remesa le sale carísimo enviar una remesa. O sea, yo no sé si el Estado está en posibilidades de ver de que ese monto de pago por una remesa sea de mejor beneficio para los que envían las remesas o no. Lo que ocurre, colega, es que los remesadores son extranjeros y como consecuencia de ello cobran una comisión precisamente por las remesas que se traen a Guatemala. Entonces, el precio, el cobro se queda afuera, no entra para nada al país. Así correcto. Es como funciona. Correcto. No, pues el incremento de las remesas año con año es un desarrollo económico para el país. Es correcto, pero ahorita estamos hablando de qué política implementaría usted de las que mencioné. Yo como la compañera Kenneth, creo que fue. No, el compañero Kenneth. No, la compañera, la anterior, no me acuerdo cómo se llama. Johanna, por educación. Ok. Por educación, ¿por qué? Porque exigimos que todos tengan un grado académico, pero el país no se nos da.
sea, yo consideraría que el grado económico de una persona vale mucho con que saque adelante su país. Ok, muchas gracias. Como ven ustedes, hay diferentes posiciones y no les voy a decir que unos estén bien o estén mal. No, la búsqueda no era eso. Aquí lo que les quería demostrar es que cada uno de ustedes tiene su propia manera de modelar, de creer y de pensar sobre los objetivos que debe buscar la política económica. Y eso no es malo, colegas, es que precisamente así es como descansa y lo que debieran los partidos políticos tener como esencia, una filosofía y una orientación de cuáles van a ser los pivotes para direccionar sus objetivos, sus metas y sus programas. Como ven, todos tenemos una diferente manera de ver las cosas. Y vean ustedes, voy a proyectar de nuevo. Vamos a ver. Vamos a proyectar de nuevo. Todavía me cuesta manejar un poco este tema, pero vamos a ver. Un segundo, colegas. Ok, miren aquí, miren lo que dice aquí. De hecho, las medidas que finalmente se adopten para solucionar los problemas responderán prácticamente siempre a una determinada concepción teórica a la que siempre se suman las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades que las proponen. ¿Lo ven? Quería demostrarles que efectivamente en la vida diaria así es como funciona. Por favor, Sheila. Claro, con gusto. El principal objetivo de esta obra es ofrecer un conjunto de conocimientos y conceptos básicos que permitan al estudiante de economía, así como cualquier persona interesada en estos temas, comprender qué aspectos y factores influyen en la elaboración de las políticas económicas, cuáles son los objetivos generalmente perseguidos por los gobiernos, qué problemas plantea su logro y, por último, cuáles son los principales instrumentos que están a disposición de los policy makers, qué son sus ventajas y limitaciones, la política económica como disciplina integrada en el sistema de ciencias económicas hace de todos estos temas su objeto de análisis. En consecuencia, un aspecto que necesita ser aclarado como punto de partida es el de relaciones entre la economía en general y la política económica, lo que obliga a considerar también varias cuestiones que están muy directamente relacionadas. Las ciencias sociales y su vocación a la acción. La clasificación de las ciencias ha sido objetivo de muy diversas propuestas que, en razón de criterios epistemológicos y metodológicos adoptados, han dado lugar a esquemas más o menos discrepantes. Sin embargo, la distinción entre ciencias formales y ciencias empíricas o factuales suelen aceptarse como un claro punto de partida. En el primer grupo, ciencias formales, suelen integrarse todas aquellas áreas científicas que se caracterizan por el hecho de que tanto su enfoque básico como sus especificaciones, creo que... Voy. Perdón, estructuras, gracias. Estructuras son esencialmente formales, lo que implica que su construcción y aceptación no precisan del contraste con la realidad, algo que sucede, por ejemplo, en el caso de la matemática pura o en el de la lógica formal. Por el contrario, lo que caracteriza al segundo grupo, ciencias empíricas, es su referencia obligada a esa realidad que llamamos mundo, tanto para plantearse problemas como para contrastar las teorías y explicaciones que el científico obtiene. Su característica esencial es, pues, que toman como punto de partida la realidad, una parte acotada de la misma, y que la validación de hipótesis interpretativas y de las leyes del comportamiento que en cada caso acaban proponiendo los investigadores requiere la prueba experimental o la aportación de pruebas factuales suficientes. En definitiva, las tres características más destacables de las ciencias empíricas son: 1, que se basa en juicios dictados por la experiencia; 2, que contiene proposiciones que se sujetan siempre a verificación, lo que implica que la observación de los hechos desempeña un papel insustituible;
Y 3, que su objetivo en el establecimiento de leyes, por lo general establecidas a partir del análisis de la realidad o del fenómeno observado y con capacidad para anticipar el futuro del fenómeno analizado. Las ciencias sociales como ciencias empíricas. Las llamadas ciencias sociales incluyen un conjunto de campos analíticos muy variado, cuyo centro lo ocupa el hombre como individuo y la sociedad en su conjunto, así como sus interrelaciones, comportamientos, actitudes, etc. La economía, la sociología, la ciencia política, la psicología social y otros campos científicos que hoy aparecen bien definidos forman parte de dichas ciencias sociales, pero hay al menos 3 cuestiones importantes que se plantearon en el pasado y que de alguna forma siguen estando presentes en nuestros días. Podemos considerar realmente las ciencias sociales podemos considerar realmente las ciencias sociales como ciencias. Forma parte en todo caso de las ciencias sociales empíricas. ¿En qué medida pueden equipararse a las ciencias empíricas más reconocidas como la física, la química, la biología, la geología y otras ciencias naturales? La inclusión de las llamadas ciencias sociales entre las ciencias empíricas han sido objeto de abundantes controversias. Diversos argumentos han servido para poner en duda su consideración misma como ciencias, o cuando menos, para tratar de rebajar su carácter científico al compararlas con los procedimientos y logros de las llamadas ciencias naturales, cuyas leyes y modelos han parecido y se han considerado siempre mucho más rigurosos. Como señaló Q. Gibson, las ciencias sociales tienen por objeto al hombre en cuanto al ser social, sus acciones, sus reacciones, sus relaciones y el propio acontecer social. O como sugirió M. Duberger, de forma mucho más sintética, las ciencias sociales son las ciencias de los fenómenos sociales. Y lo cierto es que el análisis de dichos fenómenos sociales plantea no pocos problemas. El primero y posiblemente el más importante es el de la propia complejidad de esos mismos problemas que son objeto de análisis, donde no siempre es fácil eliminar sus diversos elementos y donde la incorporación de supuestos simplificadores y la realización de abstracciones resulta bastante más arriesgada que en las ciencias físicas. El segundo problema es en parte ligado a lo anterior, es la dificultad que tienen las ciencias sociales para establecer leyes generales sobre los hechos y comportamientos sociales, al menos las leyes que no sean de carácter probabilístico, como las que generalmente dominan el ámbito de los estudios económicos, cuyo nivel de cumplimiento resulta a veces reducido o está simplemente muy condicionado. Pero a estas 2 primeras objeciones se suman otras que no son en absoluto irrelevantes. Entre ellas hay que citar necesariamente algunas que son importantes. Número 1, las dificultades existen para cuantificar los hechos y conductas sociales tan impregnados siempre de aspectos cualitativos. Número 2, el componente imprevisible de las reacciones humanas ligados a la propia libertad. Número 3, la dificultad de experimentar cómo hacen la mayor parte de las ciencias naturales mediante laboratorios y otros medios. Número 4, los problemas ligados a la predicción cuando, como se ha comprobado en diversos ejemplos, la formulación de predicciones de carácter social o económico genera a veces cambios de comportamiento a nivel individual y social como respuesta a la interpretación que se está dando a los hechos o a las predicciones que se hicieron públicas. Número 5, la relatividad histórica de los fenómenos sociales, ya que si bien suele decirse que la historia se repite, ello resulta bastante incierto en la realidad, donde los cambios sociales, culturales, políticos, etc., acaban haciendo que cada problema o hecho social objeto de análisis deba estudiarse de acuerdo con las premisas actuales, aunque teniendo en cuenta otros fenómenos o procesos anteriores. Número 6, los propios problemas de identificación terminológica. Y número 7, sin agotar esta relación, la aparente facilidad que existe, al menos en el ámbito de algunas ciencias sociales, para que surjan corrientes interpretativas muy discrepantes e incluso abiertamente irreconciliables. Para cualquier estudioso de los problemas sociales, el estudio en profundidad de las cuestiones que acabamos de enunciar tiene sin duda un enorme interés, ya que permite clarificar las condiciones y los límites dentro de los cuales se han movido y se siguen moviendo las ciencias sociales. Y lo que es innegable es que la economía, a pesar de su considerable desarrollo como campo científico autónomo, comparte con las demás ciencias sociales la mayoría de los problemas básicos con los que éstas se enfrentan.
Ciencias sociales y acción. Al analizar con el objeto de rigor las cuestiones a las que acabamos de hacer referencia, nos alejaría de los objetivos de esta obra. La teoría del conocimiento y las obras específicas sobre metodología de las ciencias sociales en general o de la economía en particular constituyen los ámbitos en los que cabe encontrar algún tipo de respuesta en las dudas y preguntas que antes se han enunciado. Hay con todo un aspecto específico y muy importante que es preciso abordar aquí, ya que se relaciona muy directamente con el contenido de esta obra. Con carácter general, la ciencia se considera un modo de conocimiento que aspira a formular, mediante lenguajes rigurosos y apropiados, las leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Las ciencias empíricas en concreto no solo pretenden describir un fenómeno, unos hechos, unos comportamientos, sino también, sobre todo, explicar o entender cómo y por qué se produce. A la ciencia no le preocupa solo el qué, cuándo y dónde, sino en definitiva y predominantemente el por qué de los fenómenos que se investigan. Las leyes que elaboran las ciencias empíricas son de diversos órdenes, aunque todas ellas tienen varios elementos en común. Ser capaces de describir series de fenómenos, ser comprobables por medio de la experimentación y de la observación de los hechos, ser capaces de predecir tendencias y hechos futuros, ya sea mediante la predicción completa o de carácter estadístico. Sin embargo, además de explicar y predecir, las leyes, las teorías y los modelos que construyen los científicos permiten disponer de una base que resulta cada vez más sólida para poder operar sobre una determinada realidad, bien sea para transformarla, para aprovechar sus beneficios o para solventar y tratar de corregir los problemas que dicha realidad plantea al hombre, individualmente o como sociedad. Piénsese simplemente en lo que han supuesto muchos avances en la física, la química o la biología para resolver, o al menos tratar de hacerlo, algunos problemas que el hombre arrastraba desde el pasado, pero al observar las ciencias en su conjunto puede advertirse una diferencia importante. En el campo de las ciencias físicas, los progresos y avances prácticos suelen derivarse en gran medida, aunque no exclusivamente, de los avances alcanzados en el terreno analítico y especulativo. Sin embargo, como ya señalaron M. Duverger y T. Sidney, hace bastantes años en el campo de las ciencias sociales la práctica se ve obligada con gran frecuencia a adelantarse a la teoría. Es más, son las mismas necesidades y exigencias sociales las que normalmente animan y demandan a que se actúe en muchos terrenos, a pesar de que la teoría no haya logrado explicar todavía muchos de los problemas y acontecimientos reales. En el campo de las ciencias sociales nos enfrentamos con una interesante paradoja. Por una parte, la realidad social, los problemas económicos, sociales, etcétera, plantean la necesidad de llevar a cabo intervenciones y actuaciones que permitan solucionar dichos problemas o que cuando menos contribuyan a suavizar y reequilibrar sus consecuencias. Sin embargo, los efectos reales o la trascendencia inmediata o en el tiempo de algunas de tales actuaciones frecuentemente se conocen mal y pueden llegar a ser mayores, al menos en cuanto a la vida diaria de la sociedad, que las que se derivan de ciertos descubrimientos de la física o de la biología, pero por otra parte se constata asimismo que los conocimientos aportados por los investigadores sociales para explicar esos mismos problemas que se pretenden resolver no permiten definir toda una base interpretativa adecuada para tratar de enfrentarse con ellos convenientemente y resolverlos. En numerosos casos solamente se cuenta con un saber convencional o con un determinado modelo o teoría que se estimó como válida en otro momento histórico o al examinar o a posteriori lo que había ocurrido y por qué la solución aplicada fue efectiva o por qué causas fracasó. Obviamente este problema no es de hoy. Un simple repaso a lo que podría calificarse como la genética histórica de las actuales ciencias sociales permite apreciar de qué modo la práctica ha precedido con frecuencia a la investigación científica. En su Tratado de Sociología General, W. Pareto subrayó ya que, como siempre, la teoría se presenta después del arte. Los análisis de los juristas romanos siguieron las decisiones de los pretores. Del mismo modo, la obra de Adam Smith ha tratado de proporcionar investigaciones sobre cuestiones prácticas de economía, y las obras de Walras y Edgeworth sobre la economía pura han venido después de una infinidad de obras de economía práctica y teórica. Ok, paremos aquí, mi querida Sheila. Un momentito, vamos a... Ok.
Como ven ustedes, el campo de la economía se vuelve tan apasionante a donde hemos llegado en estos momentos, en los que no es una ciencia como la química o la física, donde por una pinche fórmula podemos llegar a determinar ¿cómo se llama? El bien que estamos estudiando, la masa orgánica que estamos estudiando, el desplazamiento de un vehículo. No, aquí estamos hablando de ciencias fácticas. ¿Qué significa fácticas? Que son empíricas, que tienen que tener estadística, matemática, modelos, etcétera, para poder ir caracterizando los fenómenos y irles encontrando explicación. Pero no se queda ahí, porque el propósito efectivamente es influir sobre los fenómenos a efecto de que la sociedad obtenga los mejores productos de la relación entre personas. Entonces, ¿qué ocurre? Si ven ustedes, si vamos a estudiar los hábitos de consumo de la pirámide poblacional y la dividimos en 4 áreas, en 4 aspectos: la gente pobre, la clase media baja, clase media alta y la clase alta. El método que vamos a usar para los 4 es exactamente lo mismo, pero ¿qué resultados vamos a obtener en cada uno de los segmentos, colegas? A ver, ¿quién participa? ¿Cómo va a ser la canasta básica de cada segmento, colegas? ¿Cuáles van a ser los productos que van a estar dentro de esa canasta básica? ¿Sí? Por favor, Neri. Fíjese que sí es bien interesante todo eso que usted menciona, ¿verdad? Porque realmente la subida de precios en un principio no le interesa mucho a los sectores de la alta alcurnia, ¿verdad? Y del alto poder adquisitivo. Por ejemplo, ahorita en el mundo, creo que en el 2020-21 está viendo un reportaje que los bienes de consumo, los bienes de lujo, perdón, tuvieron un incremento notable, mientras que todos los bienes de consumo pues tuvieron un incremento sustancial, es decir, a ellos sí no les afectó en nada la pandemia, al contrario, ¿verdad? Estuvieron súper bien creciendo y consumiendo más bienes de lujo, relojes, ropa de marca, pero es eso, ¿verdad? Arte, sí, yo me di cuenta. Ajá. El arte también sufrió grandes incrementos y es una gran inversión ahora para estos sectores, ¿verdad? Sí. Cuadros y todo eso. Entonces es bien interesante lo que usted dice, no a todos nos pega igual. Por eso decía el lema, ¿verdad? De que si bien es cierto, fue la misma pandemia, pero no todos estábamos subidos en la misma barca, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien interesante verlo. Totalmente de acuerdo. Y para hacer inferencia, precisamente es la fineza, el arte que debe tener el economista cuando realiza algún estudio. Las generalidades no son buenas. ¿Por qué razón? Porque dejamos márgenes del estudio social del fenómeno económico que estamos haciendo, que da una banda demasiado amplia como para que puedan haber errores garrafales. Es lo que señalan ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando segmentamos y hacemos un estudio verdaderamente con carácter científico, vamos a encontrar premisas que verdaderamente explican el fenómeno y en consecuencia las medidas en la economía normativa van a ser puntuales, van a ser exactas y van a resolver problemas. Es una maravilla entonces nuestra carrera, colegas. Yo me siento muy contento de ser economista. Siempre hay fenómenos totalmente diferentes, circunstancias totalmente diferentes. Y si lo ven ustedes, lo pueden ver tan solo con departamentos por productividad en la actividad agrícola y pecuaria y la manufactura en los cascos urbanos. Ahora vámonos a Centroamérica, vámonos a América, vámonos al mundo. Vamos a encontrar que hay un enfrentamiento entre Estados Unidos, Europa, versus los rusos con los chinos y el Medio Oriente quitando a Israel, creando su propia moneda para partir en dos el comercio internacional y como consecuencia que el dólar ya no sea el pivote. Lo ven, ya solo ahí tenemos
un mundo para poder investigar, analizar, y les hago la propuesta, como se la hice a los colegas de la sección anterior. Traigan sus temas de economía los viernes y vamos a irle dando la oportunidad a 2, 3, 4 para que desarrollemos una discusión que nos enriquezca a todos relacionado con temas de actualidad de la economía mundial, nacional, internacional, ¿verdad? Porque es importante que nos nutramos. Entonces vemos que la nota técnica que acabamos de leer del libro, que ya está en las manos de ustedes a través de Classroom, podemos leer e inferir primero, la política económica es una ciencia. Tiene razón, tiene objeto de estudio, tiene metodología de estudio y tiene campo de acción para realizar, para poder hacer modificaciones y correcciones. La otra es que no podemos desviarnos del sesgo ideológico que tiene cada uno de nosotros en el momento de estar formulando política económica. Será de nuestro interés, y ojalá que nos lo permitan, poder plasmar aquellas cosas que consideramos nosotros que son necesarias para la economía, que no necesariamente sean iguales para los 25 alumnos de esta aula. Podrían ser 25 opiniones diferentes, que nadie va a decir si está bien o está mal. Simplemente es su sesgo ideológico y por ahí se quiere ir. Habrá alguien que diga, miren muchacha, yo no voy a invertir en educación, ni en salud, ni en seguridad, pero me voy a ir por vivienda. Voy a fabricar 2,000 viviendas de bajo costo. ¿Me entienden? O sea, son necesidades, pues, y están inherentes ahí. Cualquiera diría, no, pero es que no están en la cadena donde debiera desarrollarse por secuencia lógica, si ustedes quieren. Pero el sesgo ideológico va a ser el que siempre va a prevalecer. Por favor, comentarios, colegas, alguien que levante la mano ahí y comparta lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué opina Joana? ¿Cómo mira la economía? ¿Cómo ve nuestra ciencia económica? Bueno, pues la verdad, licenciado, que es muy amplia. Es una ciencia muy amplia, no hay certeza en nada. Es siempre un depende. Entonces, considero que de verdad sería de adentrarse en cada tema, en enfocarse en cada decisión, en cada efecto, en cada consecuencia que tenga cada problemática a la que vamos a estar reevaluando. Correcto. Prácticamente usted aboga por el diagnóstico, la prognosis, la imagen objetivo, la planificación y luego la ejecución de los proyectos en consideración con el presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Así es, licenciada. Ok, perfecto. Kenneth, ¿qué opina de la economía? Edson, opinión. Licenciado, yo tengo una pregunta. Por favor, Diana. Respecto a esto. Entonces, ¿cómo podría decirse uno que hay una política económica más óptima o quién es el que ejerce eso para poderlas ajustar en un mejor campo, hablando en el sentido del desarrollo de un país? ¿O simplemente el Segeplan es el que va ajustando eso? ¿O qué entidad se encarga de eso? Excelente pregunta, Diana, la felicito. Es una excelente pregunta. Fíjese que cada país, dependiendo de su nivel de desarrollo, de crecimiento económico, de fenómenos sociales,
de problemática interna o externa, formulará su política en función de las medidas que le sean necesarias aplicar. Por lo tanto, no existe la varita mágica ni la fórmula especial que nos induzca a decir que si se le aplica a todos los países del mundo van a salir adelante. No es así. Cada uno va a tomar su propio derrotero a efecto de mejorar su economía como mejor le convenga. Por eso les decía que aquí, afortunadamente, no es que alguien de ustedes haya ganado por lo que dijo sobre el objetivo que iba a tomar. No, aquí es el sesgo ideológico el que opera y entonces cada quien formula la política económica a su conveniencia. Discúlpenme, le voy a ceder la palabra primero a William y después a Ranieri. Por favor, William. Licenciado, sí. Aquí en Guatemala, según don Yamatei, económicamente estamos muy bien, según don Yamatei. Y yo considero que quien le da esa información a don Yamatei es el Banco de Guatemala. ¿Por qué? Porque según noticias, aquí no hay brecha económica, aquí todo marcha bien económicamente, según don Alejandro Yamatei. Sí. Le comento, mi querido William, fíjese que los indicadores macroeconómicos son excelentes en nuestro país, de tal forma que hasta incluso en Europa ya están pensando hasta venir a hacer inversiones en valores del Estado, comprar deuda de Guatemala por la estabilidad del tipo de cambio, por el manejo de la inflación y las variables macroeconómicas. ¿Sabe cuál es nuestro problema, William? Es la distribución de esa riqueza que se está obteniendo macroeconómicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no se habla de indicadores de pobreza, no le compete al Banco de Guatemala, por supuesto, le compete al INE, a Segeplan, a la Dirección Técnica del Presupuesto, y en consecuencia, los indicadores no son mentirosos, dicen la verdad, pero hay un problema, la distribución social no es buena. ¿Ok? Guatemala puede ser excelente en lo económico, pero aquí, como dijo un candidato que actualmente está en contienda política, no más impuestos para Guatemala. Lo que hay que ver es de dónde hay salidas. Exactamente. Así ¿Por qué? Es. Porque lo económico a nivel nacional, pues según doña Yamatei, todo marcha bien, pero en lo económico vemos demasiada el porcentaje de familias en extrema pobreza, en lugar de disminuir, va ampliándose. Es correcto. Sí, es por eso le decía que el tema social es la problemática para Guatemala. Ahí tenemos el problema, William. Gracias. Sí, Ranieri, por favor. Buenas noches, licenciado. Solamente quería hacer un comentario así rapidito respecto a la naturaleza en sí de la economía, pues, porque creo que también se mencionó en la lectura que se hizo de que la economía, pues, es una ciencia no solamente, pues, basada en hechos factuales, ¿verdad?, sino también en especulaciones, ¿verdad?, porque estudia la voluntad humana, o sea, estudia las decisiones humanas, o sea, desde el punto de vista del concepto subjetivo que dan los neoclásicos, ¿verdad?, que estudia las decisiones racionales del consumidor o del productor, ¿verdad? Entonces, estudia algo tan impredecible como es la voluntad humana. Por lo tanto, a diferencia de otras ciencias como la física, la biología, pues que se puede condicionar el ambiente y siempre el resultado va a ser el mismo, en el caso de la voluntad humana no siempre va a ser así. La voluntad humana pues simplemente se basa en especulaciones, en simplemente apreciaciones, estimaciones de lo que puede suceder. Entonces, ¿cómo eso afecta nuestra manera de evaluar las políticas económicas? Es que sencillamente nunca va a haber un mismo resultado en cada país, como había hecho la pregunta la compañera Dayana, ¿verdad? No existe una política económica perfecta, no existe una fórmula, porque sencillamente se enfoca en resolver necesidades de seres humanos que tampoco son perfectos. O sea, nosotros como sociedad podemos pensar de una manera hoy, podemos necesitar una cosa hoy, pero dentro de 10 años vamos a necesitar otra cosa y por lo tanto las políticas que se deben evaluar van a ser otras. Entonces, y también esto afecta nuestra manera en evaluar la administración de cualquier gobierno.
porque muchas veces simplemente porque hay un margen de error en esta política, ya aquí ya se machaca, ya se ataca a un gobierno, ¿verdad? O si no, ya se ataca también al Banco Central, pero o sea, hay que entender que como la voluntad humana es impredecible, siempre va a haber un margen de riesgo, de equivocación a la hora de establecer una política, porque sencillamente no somos seres predeterminados, no somos robots, ¿verdad? Podemos reaccionar a nuestro ambiente de manera distinta, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ciencia social se basa en probabilidades, no en conclusiones exactas, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir nada más. Sí, muchísimas gracias, Ranieri. Y otra cosa, fíjense ustedes que, como decían los abuelitos, ¿va? Ustedes, todo el mundo habla de la fiesta de acuerdo a cómo le fue en ella, ¿va? Y lo que dice Ranieri es cierto, y lo que dijo también Neri, en el sentido de que si nosotros evaluáramos cómo le fue en la inflación a cada uno de los segmentos por ingresos, vamos a ver que los criterios son totalmente diferentes. Entonces, un mismo fenómeno no impacta igual a toda la sociedad y eso trae como consecuencia entonces que las generalizaciones no son buenas, ¿sí? Sino que hay que segmentar con el propósito precisamente de que nuestros mecanismos sean bien afinaditos a efecto de cometer menos errores. Esa es la importancia de nuestra economía. Colegas, vamos a seguir el miércoles, primero Dios, y si tienen temas económicos, ya sean mundiales, nacionales, internacionales, latinoamericanos, centroamericanos, por favor, veámoslos en día viernes, discutamos, es que precisamente eso conviene mucho, que todos nos vayamos enriqueciendo conjuntamente del conocimiento de los demás. Que descansen todos, por favor. Les ruego entonces que traigan sus apuntes el día viernes para que podamos discutirlos. Que descansen y nos vemos el miércoles, primero Dios, y vamos a continuar con la clase. Buenas noches, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche a todos. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic.